ayudamos la fraternidad del Espíritu. Hablar realmente de lo que a mí me afectaba, ¿no? No pude encontrar nada. Entonces de ahí me fui. De hecho ahí conocí a un cuate que hoy sigue siendo mi amigo, que ahora está en Chetumal. Ahí conocí, porque siempre hay gente que se rescata. Lo conocí, en diciembre lo fui a ver, por cierto. Y yo lo vi y yo dije, ay, está bien guapo. Estaba muy guapo. y de ojos verdes y todo. Y luego, no, pues mi padrino, ¿no? Pero sí hubo sí hubo un entendimiento. Y obviamente también esa amistad, pues no era bien vista ahí, ¿no? Entonces también por eso no, fue mucho, los compañeros en su afán de ayudar, porque hoy me doy cuenta que nadie es malo, hoy me doy cuenta, después de 20 y tantos años, ¿no? Que la gente está dormida nada más, la gente está dormida y le llamamos a las cosas de otra forma, nada más, están dormidos. Entonces llegué a fastidiarme, me fui, él también se fue y siempre nos estuvimos viendo porque anduvimos por aquí, por allá. Pero a lo que voy es que nunca milité en un grupo precisamente porque no encontraba, no sabía cómo, porque no tuve la guía. Yo tampoco entendía, no entendía muchas cosas. Entonces, conforme yo fui yendo a un grupo, luego otro grupo, hasta que un día me cansé, porque en realidad sí hablaba de lo que me estaba pasando, porque a mí me pasaron muchas cosas. Yo tuve muchos síntomas físicos. A mí se me caía el cabello, a mí se me dormía un brazo, a mí me daba taquicardia. Y hoy me doy cuenta que lo que yo tenía era mucho miedo, ¿no? O sea, yo fui una persona que siempre tuvo miedo desde chiquita tuve miedo, ¿no? Desde que la primera vez que mi mamá me llevó al kinder, porque mi mamá me llevó, pues yo tenía miedo un día, de repente dijo, tienes que ir al kinder, y me llevó arrastrando, ¿no? Yo no sabía ni a qué iba. Y luego me metió y yo decía, pues, ¿qué es? ¿Me voy a quedar aquí? ¿O ya no va a haber mamá? ¿O qué? ¿No? Era un terror, un terror. Y yo me voy dando cuenta que voy llenándome de miedo conforme voy avanzando, ¿no? Mucho miedo. Y cuando yo empiezo a tener esas depresiones tan fuertes, pues yo no sabía qué tenía, pensaba que me iba a dar un infarto, cosas así. Ya me dije, iba a los médicos, iba con psicólogos. O sea, yo en ese momento tenía con qué pagar. Y fui a cursos muy caros. Y pues yo veía que la gente salían, según, salían muy bien. Y yo decía, pues sí, hay algunas cosas que me laten, pero no todo. No todo. Había algo que faltaba, algo. Y entonces yo le decía, yo siempre tuve miedo. Por eso no podía dejar esa relación que tuve con el papá de mis hijas, que duramos 23 años, porque pues ¿cuál amor? Pues no había amor, ¿no? Era puro miedo. Puro miedo. Y donde hay miedo, pues no puede haber amor. Ahora lo entiendo, ¿no? Donde hay miedo no hay amor. Entonces, pero en ese entonces pues no lo sabía. En el grupo ese donde estaba me decía, no, pues es que te tienes que meter un nopal en la boca, no alegues con él. O sea, cuántas cosas me decían, ¿no? Y que aquí el que llegó casado sigue. Pura pendejada. Porque hoy ahí entiendo que era pura pendejada, porque yo no tenía por qué estar ahí. O sea, yo no tenía por qué. O sea, obviamente dentro de todo mi relajo que traía yo aquí, por todo lo que me metió la sociedad, la religión, la escuela, mi familia, ¿no? Y no tanto mis padres, fueron mis hermanos, que me traían muchos rollos. Yo fui de las más chicas y me metían sus ideas. Y pues yo las fui aceptando, ¿no? O sea, ideas de que tenía que tener una carrera, de que tenía que casarme, que tenía que tener hijitos y que tenía que ser triunfadora, ¿no? Eso era lo que a mí me metieron en la cabeza, ¿no?
Y mi corazón latía para otro lado. Pero yo tenía que cumplir lo que decían, ¿no? Porque si no era mediocre, decían, ¿no? A mí la palabra mediocre me daba miedo, mediocre. Todo me daba miedo. Entonces empiezo a hacer lo que la sociedad dice, lo que la escuela dice, lo que dicen los que saben, ¿no? Los que saben. Y desafortunadamente, pues yo tuve que formar una familia. Y hoy entiendo que así tenía que ser. Porque también me he metido en muchos rollos de que, pero ¿por qué? No, un día dije, así tenía que ser. Todo como fue, así tenía que ser. Para que yo pudiera saber quién es Maru. ¿Quién es? Y poder salir, porque antes les decía yo cuando iba a la escuela, a mí me daba terror y me daba miedo. Y me daba miedo que inclusive en el kinder mis compañeritos que me veían, o sea, yo no quería que ni me vieran. En la primaria fue lo mismo. Siempre sentirme diferente, porque yo siempre me sentí diferente. Como el patito feo, ¿no? Siempre diferente, yo era el diferente. Hasta me llegaban a decir mis hermanos, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no eres normal? ¿Por qué eres así, no? Y yo decía, pero pues es que yo nada más soy, ¿no? O sea, o sea, en una ocasión que hicimos un taller de niños, que fue un niño que le decía, Miguel Ángel le preguntaba, bueno, ¿y tú por qué te trajeron aquí? Se llamaba Angelito. Dijo, pues es que yo me porto mal. Dijo, pero es que yo no sé qué es portarse bien. Yo no sé cómo portarme bien. ¿Cómo me llegó ese niño, eh? Y yo decía, pues sí es cierto, yo así era, yo no sabía. Yo nada más hacía las cosas y estás mal. ¿Y por qué si esos juguetes son de tus hermanos? ¿Por qué quieres jugar con los juguetes de tus hermanos? Pues porque me gusta, porque es más divertido, ¿no? Pero tú eres niña. Y mis hermanos, yo los veía pendejos porque eran dos más grandecitos que yo. Y ahí sentaditos así como. Y decía, ¿por qué no eres como ellos? ¿Por qué no eres como ellos? Que ellos sí obedecen, ellos sí hacen su tarea, ellos sí. Y son hombres. Y tú eres mujer. Ajá. Y te quieres andar trepando en los árboles, y quieres agarrar los patines, y quieres estar en la bicicleta. Entonces, era un contraste, ¿no? Era así como que china, entonces yo estoy mal. Yo nací defectuosa. ¿Por qué yo no puedo ser como las otras niñas? ¿Por qué yo no puedo ser como ellas? Entonces era un terror llegar a la escuela, era un terror el saber que yo no era como todos los demás. Era mucho miedo. Mucho miedo cuando yo descubro que mi papá pues tenía otra familia, más miedo, ¿no? Porque a mí me han metido en la cabeza que pues que la familia feliz, ¿no? Y que el papá, y que la mamá, y que los hijitos, y me voy dando cuenta que todo era una mentira, ¿no? Y muy chiquita, a los 7 años me voy dando cuenta de eso. Y yo me empiezo a orinar en la cama a los 7 años, ¿no? Y otra, o sea, ¿cómo es que te orinas, no? Jodas, ¿no? Porque pues, ¿y qué hago, no? Si no es porque yo quiera. O sea, eran muchas cosas, muchos rollos que yo traía aquí, muchos debes de ser así, debes de ser así, no debes de ser así. Y llego a un grupo y también me empiezan a decir eso, ¿no? Es que aquí las cosas deben de ser así, tú no debes de ser así, tú no debes de contestarle, tú no debes. A donde quiera que yo iba eran puros debes y no debes, y debes y no debes. Cuando yo voy a la secundaria, pues obviamente una niña problema, ¿no? Me corrieron de 3 secundarias. Y también obviamente, pues, ¿por qué no puedes ser como son tus hermanos, no?
Mira, están hasta becados. Porque afortunadamente y desafortunadamente para mí, mis hermanos pues llegaron hasta postdoctorados. Y yo siempre fui la burra. Y cuando me puse a estudiar, pues obviamente hacía trampas. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a como diera lugar, alcanzar lo que se supone que es el éxito, ¿no? Pero para mí era más divertido estar haciendo desmadre. Como decía una vez una maestra, es que donde está el desmadre, ahí estás tú. A donde está el desmadre, ahí estás tú. En la secundaria, ¿no? Pues sí es cierto, a donde estaba el desmadre, ahí estaba yo. A mí me gustaba estar en el desmadre. Ya en la secundaria, pues sí. En la primaria, pues tenía muchos miedos. Pero en la secundaria, ahí ya empezaron a hacer, empecé a hacer lo que llaman la niña problema, ¿no? Y en el fondo sentía mucha culpa, ¿no? Porque siempre cuando sacaban el tema, ¿no? De los hijos, ¿no? Pues es que Peñanito ya se recibió y su faltó no sé qué, y todos fuimos 11, ¿no? Y todos, bueno, hay uno que fue alcohólico, bueno, es alcohólico todavía, ¿no? Él y yo, las ovejas negras, ¿no? Yo fui la oveja negra de la familia. Y en el fondo, aunque hacía cosas porque yo estaba enojada, aunque hacía cosas para que ellos se enojaran, en el fondo me sentía culpable, ¿no? Me acuerdo cuando salí embarazada, mi hermana dijo, ay, qué bueno que ya se va, qué bueno, ¿no? Nos libramos de ella. O sea, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Sí, desde chiquita cuando yo empezaba a bailar, en ese entonces las consolas, ¿no? Tendría 4 años, la Sonora Santanera. A los 4 años a una niña le gustaba la Sonora Santanera. Ajá. Y empezaba a bailar, ¿no? Mis hermanos que eran de los Doors, de los Beatles. En ese entonces, ¿no? Jimi Hendrix, no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Ya viste qué ridícula te ves? O sea, qué ridiculeces estás haciendo, ¿no? Quita eso. Y todos se sumaban así como que sí. ¿Dónde estaba mi mamá? Pues, en sus rollos también, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nunca fui realmente yo. O sea, a mí me gustaba eso, me gustaba bailar. Y no fui yo. Mucho tiempo dejé de ser lo que yo era. A mí me hubiera gustado, cuando me decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? A mí me gusta, en ese momento me hubiera gustado decir, pues bailarina, ¿no? Pero no. A mí me hubiera gustado ser maestra. Pero en ese entonces, pues no, porque te vas a morir de hambre. Así me decía. Bueno, pues entonces, pues voy a estudiar otra cosa, ¿no? Pero pues me quedo embarazada. Y otra vez ese miedo, ¿no? Porque el miedo siempre me estuvo acompañando. Ahora aférrate a este güey, ¿no? Porque ya no hay a dónde. O sea, yo no me daba cuenta de muchas cosas. Hoy cuando digo, ahora cuando veo cosas digo, ¿por qué son tan claras? Porque hoy las cosas son tan claras. Y antes no las podía ver. ¿Por qué? Simple y sencillamente, yo he visto gente que tiene éxito, lo que le llaman éxito, ¿no? Y ahora digo, como cada quien tiene un camino y todos vamos para el mismo, ¿no? Todos como que por acá es y ahí vamos todos. Yo no entiendo.
porque en ese momento no encontré la forma de decir yo quiero esto, ¿no? Y que no me importara lo que pensaran mis hermanos, mi papá, mi mamá, que no me importara. A mí siempre me importó lo que dijera la gente. Siempre me importó lo que la gente dijera. A mí sí o sea, eso sí es cierto, me criticaban y yo me sentía cucaracha. Y me alababan y yo me sentía guau, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que todo eso es parte de la programación. A pesar de que yo estaba muy programada, y mi familia también muy programada, yo siempre me rebelé contra todo eso. Algo me decía, no, algo me decía, por ahí no es. Pero ese miedo, ¿no? Por ahí no es, pero bueno, voy tantito, pero me regreso. Así siempre estuve, ¿no? O sea, sí voy, me asomo, pero me regreso. Porque lo que yo estoy haciendo está mal. Siempre pensé que lo que yo estaba haciendo, que lo que mi corazón me decía, sí, gracias, estaba mal. Incluso me sentí culpable por haber formado esa familia, ¿no? Porque yo decía, pues no, pues es que este muchacho, el que fue mi marido, y decía, pues quería ser piloto. Entonces yo decía, pues yo le trunqué su sueño. O sea, yo llegué a pensar eso, yo le trunqué su carrera, yo le trunqué muchas cosas. Entonces siempre esa sensación de culpabilidad y ese miedo. Cuando yo me enfoco, realmente cuando digo, bueno, ya voy a estar aquí, ya me cansé de ser la mala, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahora voy a hacer lo que todo el mundo dice que está bien. Ya me voy a someter, ya no voy a decir nada, ya no le voy a contestar me voy a portar bien. Me acuerdo como mi hermana decía, oye, hasta que alguien la domó. Y a mí me dolía, las palabras, todavía decía yo, o sea, pues, ¿qué soy? ¿Qué, no? O sea, yo nada más quería, pues como todo, ser feliz. Como ese niñito que le preguntaron, pues, ¿qué quiere ser, no? Pues yo nada más quiero ver cómo se hace ser bueno, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, ya después me di cuenta que yo nada más quería ser feliz. Y cuando me recuerdo de niña, pues era muy feliz cuando andaba jugando con todos los chavillos y chavillas de ahí de donde yo vivía, ¿no? En la tierra, andar, porque estaban haciendo una escuela y entonces estaban haciendo los cimientos y hacer todo el desmadre, ¿no? Y eso me gustaba. O sea, no me gustaba andar toda limpiecita, así, no. A mí me gustaba andar toda mugrosa, así me gustaba. Así era feliz. Pero estaba mal. Me gustaba andarme trepando por donde quiera, estaba mal. Un día nos bajamos de un cuarto piso con unas sábanas y cuando se enteraron, o sea, tantas cosas, y yo decía, pero ¿qué tiene? O sea, eso es divertido, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no se atreve? Y andaba entre eso, entre me atrevía y luego la culpa, ¿no? Y luego el miedo. Así estuve viviendo. Una niña, después otra niña. Después, a lo mejor no soy feliz porque no tengo, en ese entonces cuando tuve a mis hijas, no teníamos nada. Empecé a trabajar como loca junto con el papá de mis hijas. El único que nos entendíamos, fue cuando me di cuenta que el único que nos entendíamos, porque sí nos entendíamos un día, nos entendíamos en estar, en querer hacer algo. Él decía, es que yo quiero tener mi casa. Yo quiero tener una casa. Yo decía, pues yo también. Porque anduvimos viendo con las suegras y luego con la cuñada, de estar arrimados así, pues no me gustaba. Porque a mí no me gustaba que me dijeran, es que las cosas son así, ¿no? Entonces decía, no, pues yo
yo sí quiero. Estábamos chavillos y yo decía, yo quiero una casa. Y en eso sí nos entendimos. Empezamos a trabajar los dos. Y a trabajarle duro, ¿no? Y a partir a la escuela. Porque yo también sentía eso, ¿no? Pues como toda mi familia, todos son profesionistas, los hermanos también todos. ¿Y nosotros qué? Y mi marido me decía, contigo y sin ti, yo voy a ser ingeniero, contigo y sin ti. Y yo decía, pues yo no sé ni qué quiero hacer, pero yo voy a estudiar, ¿por qué? Porque dicen que eso da caché también, ¿no? Y cuando empezamos a tener lo que la sociedad le llama éxito, pues era después estarlo cuidando, ¿no? Es que yo lo hice, no, lo hicimos los dos, y estar peleando. Después tuvimos otra hija. Y ya teníamos lo que la sociedad señalaba que era el éxito, y yo me sentía bien mal. Fue cuando me sentí más mal, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿No? Yo no me quería hacer esa pregunta, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? O sea, esto es todo. Por eso me di cuenta cuando llegaban las depresiones, esto es todo. ¿Para dónde voy yo? O sea, tengo la familia aparentemente feliz, porque nosotros simulábamos que éramos felices. Cuando íbamos al inglés todos, ¿no? Mis hijas adolescentes íbamos a los cursos de inglés, el papá y yo, las hijitas y todo el mundo, ¡ay, van al inglés! ¡Qué bonita familia!, ¿no? A mí ni me gusta el inglés, pero iba pues ¿para qué? Por el caché, ¿no? Me empezaron a gustar, cuando ya empezamos a tener dinero, pues las cosas buenas, ¿no? Y no me daba cuenta que cada vez me iba desviando más de mí. ¿Quién soy yo? Y cuando me hacía esa pregunta, luego no quería hacerme la pregunta, me la hacía y de repente decía, no. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sabía que no había aprovechado mi vida. Cuando un día, por eso les digo yo, sin darme cuenta, porque yo seguí buscando ayuda, yo sabía que yo no estaba bien. Yo seguí buscando ayuda y por eso cuando un día encuentro a Miguel Ángel, que era otra cosa, ¿no? Cuando me decía, no se espantaba de lo que yo le decía, no me regañaba, le daba risa de lo que yo le contaba. Ajá. Y un día que le dije, ¿sabes qué, padre? Pues, tú ya no vas a ver igual, que mi onda es otra. Ajá. Y me abrazó y me dijo, yo de vos te quiero. Y dije, cabrón, Eso fue cuando yo empiezo cuando empiezo a escuchar realmente quién soy, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, ¿soy la música que escucho? No. Porque yo ya tenía otro tipo de música que escuchaba, ¿no? Porque, como decía un amigo, la buena, ¿no? Es que yo escucho de la buena. O sea, los libros que leí, tampoco. Mi casa, pues no. Porque él siempre decía que todo era de él, ¿no? Cuando él decía que todo era de él, y que todo era de él, y que todo era de él. Sí, pues entonces yo, ¿quién soy? O sea, ¿quién diablo soy? Y me empezó a doler mucho la cabeza y le hablé a Miguel Ángel, se burló de mí, le dio mucha risa. No se burló, le dio risa. Porque él me dijo, ya te está despertando la conciencia, ¿no?
Se te está despertando la conciencia. Y ese miedo de repente decir, ya me voy, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Porque un día yo desperté y lo vi, dije, ¿y ahora y este qué hace aquí? ¿No? Y luego dije, no, más bien, ¿qué hago yo aquí con este? ¿Y cuántos años? Y 3 hijas, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? No me había dado cuenta. ¿Qué hice? Y ahora, ¿cómo me zafo de todo esto? ¿Cómo le hago? ¿Ahora qué hago? ¿O me tengo que quedar aquí? ¿O me tengo que quedar aquí porque yo soy responsable y me tengo que quedar aquí? Y era un estar, ¿qué hago? ¿Para dónde? Hasta que seguí siendo, precisamente empezaba a ser yo, empezaba a contestar cosas, a decir lo que realmente yo sentía, lo que estaba aquí, lo que estaba acá. Ya no era, a ver, este autor dice esto, sí, pero tú qué dices de lo que dice ese autor, ¿no? ¿Tú qué dices de eso? Empecé a cuestionarme realmente cuando Miguel Ángel me decía, no creas todo. Y también Tony Domelo lo decía, no creas todo lo que yo digo, nada más porque yo lo digo, sino todo analízalo, cuestiónalo y compáralo con tu propia vida. Y cuando yo lo comparaba, decía, ching, ¿qué hice de mi vida, no? ¿Qué hice? Odiaba a Dios, odiaba a todo el mundo, yo odiaba a muchas cosas. Tenía mucho rencor en mi corazón. Y me dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y empecé primero con Dios, ¿no? Un día me enojé con él, o sea, ya estaba tan enojada que un día sí le dije, sí estoy enojada contigo, ¿no? Estoy emputadísima. Entonces ahora vas y y también tu mamá, o sea, le dije un montón de cosas. Y le dije, mándame un rayo, y órale ya. De plano, órale, aquí estoy. Y no pasó nada. Ahí fue cuando dije, sí es cierto, Dios es amor. Ahí fue cuando cambió mi perspectiva y dije, Dios mío, pues Él siempre me ha amado así como soy. Así como soy, así por todo lo que la gente me ha criticado, mi familia, los que supuestamente más me aman, y Él me ama, me acepta así como soy. Así, nada más porque soy. Y ya dije, bueno, voy a defender mis ideas. ¿Cuáles son mis ideas realmente, no? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Qué es lo que yo pienso realmente de las cosas? No lo que me han dicho, ¿qué es lo que yo pienso? En vez de estarme diciendo, es que estás fuera de principios, y no sé cómo decían los del otro grupo, Miguel Ángel me decía, nada más cuestiona y compáralo con tu vida. Sin darme cuenta, ese programa de alcohólicos se me fue metiendo sin darme cuenta, porque yo no soy alcohólica. O sea, los pasos así, no como los marca, pero no como los marca el programa, pero sí entender que primero tenía que aceptar quién era yo. Aceptar, así como soy, así está bien. Así como eres, así estás bien. Aceptarme. Y si nadie te acepta, que te valga madres. Y cuando empecé a ser yo, pues obviamente empezó a haber muchos problemas en el disque matrimonio, ¿no? Muchos, cada vez más. Porque yo decía lo que pensaba, yo decía lo que sentía, y eso estaba mal. Yo no tenía que decir lo que sentía, ni tenía que decir lo que pensaba, ¿no? Ni tenía que defender lo que yo creía que estaba bien. Empezar a decirles a mis hijas, no, pues ustedes no tienen por qué casarse si salen embarazadas. O sea, decir muchas cosas que estaban mal, ¿no? O sea, no se tienen que casar, no tienen por qué quedarse con alguien nada más porque tienen un niño, ¿no? Y todo eso mi familia lo veía mal. O sea, ¿por qué le estás diciendo eso, no? Pero entonces empecé a defender lo que yo pensaba.
Y entonces hubo más problemas hasta que un día me corrió y me aventó mis cosas y vámonos, ¿no? Una mano adelante y otra atrás. Así dijo, así como llegaste, así te vas. Pues dije, chin, sí me dio miedo otra vez. Sí me dio miedo. Pero dije, ni madres, pues ya estoy aquí. Un día, porque en ese entonces se murió mi mamá también. Y un día que fui a ver a Miguel Ángel, estaba toda triste y le dije, ahora ya no sé qué hacer. Ya se murió mi mamá, ya este güey me corrió, ya no tengo nada. Y ahora ya no sé para dónde, ¿no? Ya no sé de dónde agarrarme, le dije. Me dijo, pues así dijo el pájaro cuando empezó a volar. Le dije, pues es cierto. Vámonos. Vámonos. A empezar de cero, otra vez. Vámonos. A empezar de cero otra vez. Dije, pues es cierto. Dije, yo tenía visa y dije, bueno, pues me voy a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos 9 veces. Ajá. Y te traje una lanilla. Me decía, y lo mismo, siempre tuve choques con todo el mundo, porque yo cuando llegué ahí desafortunadamente allá también hay muchas cosas, ¿no? Los mexicanos eran los que más me echaban. Porque me decían, ¿y tú cómo te pasaste? O sea, te contaban, ¿no? Que yo con el polleriqui, yo quién sabe qué. O sea, contaban sus historias, ¿no? Y cuando decían, ¿y tú cómo te pasaste? Pues yo, pues con mi pasaporte y con mi visa. ¿A poco tienes visa? O sea, yo decía, ¿pero qué tiene? O sea, yo lo veía así como que, pues, ¿qué tiene? Por eso le digo que siempre he tenido esos problemas, porque la gente así como que, o sea, yo no vengo a presumir, yo nada más vengo a contar mi vida. Ajá. Y entonces, gracias a eso, pues yo me fui. Y gracias a las clases de inglés que nunca me gustaba, pues por eso pude encontrar un trabajo. Después me di cuenta que todo lo que uno aprende, tarde o temprano sirve. Se le digo, todo eso que me enseñó Miguel Ángel, lo fui confirmando con el tiempo, cuando él me decía, llévate toda la información y un día le va a caer la luz. Y sí es cierto, todavía hasta la fecha, a mí me siguen cayendo 20 de Miguel Ángel. Y gracias a los videos que pone el padrino. Por eso le digo que todo, al final de cuentas, tiene un porqué y un para qué. Y cuando yo me voy a Estados Unidos y empiezo también a batallar, porque no es así tan fácil, también le batallé. Y un día cuando ya encontré trabajo dije, pues qué padre. Y me compré mi carrito porque pues allá si no tienen un carro, pues no puedes hacer nada. Y tenía miedo, también tenía mucho miedo, porque decía, pues, ¿qué onda, no? En el freeway yo nunca había manejado porque había unas velocidades cañonas, ¿no? Me daba miedo. Y después un día cuando me di cuenta, pues ya andaba así como si nada. Ya tenía mis amigos, ya tenía mi trabajo, ya tenía, podía pagar, y yo podía ir a la tienda y comprar lo que fuera. Y cuando les contaba a los mexicanos, cuando decían, no, pues yo tengo 15 cuántos años. Y luego, no, pues yo nada más vengo máximo un año. Y se te carcajeaban. Así decimos todos, así decimos todos. Ya, pues yo no. Yo yo me doy un plazo de un año. Y a los 9 meses me fui. Me regresé. Un día yo venía manejando mi carro, tenía su estéreo y se descompuso para los discos. Y nada más servía el radio. Y yo venía manejando bien, ya venía de trabajar. Y de repente, pues como estaba escuchando el radio, pusieron una canción de los Tigres del Norte que se llama La Jaula de Oro. Yo nunca había escuchado esa música, sino que yo venía y de repente empiezo a escuchar, ¿no? Pues yo ya estoy aquí, ya tengo dólares, y no sé cuántas dice la canción, ¿no? Pero estoy en una jaula de oro. Que había un puente y que me meto abajo del puente y que me pongo a llorar. Y volví a decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué chingados hago aquí? Otra vez, ¿no?
No, pues yo ya me voy. Yo ya me voy. Ya cuando le fui a decir al jefe, ya me voy. No, pero ¿por qué te vas? No, pues ya me voy. Yo ya quiero ir a dar mis clases de baile, porque sí les conté que me hice instructora de baile. Me hice instructora de baile, baile de salón, salsa, cumbia, merengue, rock and roll, cha-cha-cha, mambo, cumbia tejana, twist, agogó, música disco. Me decía, no, yo tengo que ir a dar mis clases de baile. Al principio, cuando yo empecé a dar mis clases de baile, porque sí viene uno con esos rollos, ¿no? Como decía Miguel Ángel, el otro día estaba escuchando, cuando uno está arriba y de repente te vas de madrazo y tienes que empezar a trabajar, todo se te hace poco. Yo también pasé por eso que él decía. Cuando yo empecé a dar mis clases de baile, fíjense, yo no tenía dinero, pero yo decía, no, le decía a mi hermana que iba conmigo, ¿no? Tú cobra. Y tú, no, tú quédatelo, pues no es nada. Aquí, todavía tenía yo miedo bien cabrón. Y ya cuando yo regreso de Estados Unidos, retomo mis grupos y qué feliz he sido. O sea, de veras, bailando. Me acordaba de esa niña que ponía ¿cómo se llaman esas cosas? Las consolas, ¿no? Y decía, lo hiciste, canija, lo hiciste. Lo hiciste. Ajá. Ahora bailas. Y bailas de todo. Y enseñas a bailar a la gente. ¡Wow! O sea, que tener cosas y que tener casas o que tener camiones, no, ni madres, no se compara con tener un espejo, plantarte ahí enfrente y que todo el mundo esté bailando a tu son. No se compara toda esa felicidad que yo he sentido, ¿no? O sea, de poder decir, cuando la gente me dice, es que tú me enseñaste a bailar. ¡Ay! ¿Y qué tal? No, pues otra onda, ¿no? Ajá. Como dicen, el que baila siempre es guapo, ¿no? El que baila siempre es guapo. Yo les decía a mis alumnos, bien bañaditos, bien arregladitos, bien perfumaditos, y vaya y sáquela bien, consiéntala, y van a ver, y baile bien, y mire, aquí las va a tener aquí formadas, formadas van a estar. Ajá. A mí eso me abrió el mundo. Conocí gente. Ahí conocí realmente cuando yo me enamoré, ahí conocí a la persona que yo me enamoré bailando. Ajá. Cuando Miguel Ángel me introdujo en los talleres, ¿no? Qué felicidad cuando yo empecé a dar mi primer taller, que el cabrón me dejó ahí plantada para que yo lo diera, ¿no? Primero llena de miedo y después dije, no, pues sí. Y cuando después le decía, oye, ¿por qué no llegaste? Ja, 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 como siempre se reía, ¿no? Así como está. Ja, 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 ja. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Pues estaba temblando de miedo, cabrón. Pero después dice, pero qué bueno que me dejaste, porque ahora, ¿sabes qué? Ahora la chamba es mía. Dijo, claro, es tuya. Y ver a la gente, como hace rato que venía que le estaba platicando a Víctor, que llega una señora ahí del mercado, oye, ¿cómo te ves bien? Y todo eso, ¿qué onda? Y ¿dónde estás dando tus talleres, no? Y cuando no me encuentro, oye, ¿dónde estás dando tus clases de baile? Ahorita, pues, se me lastimaron las rodillas de tanto bailar. Pero ya me estoy aliviando otra vez. Ya voy a las andadas otra vez. Primeramente Dios. Pero hoy me voy dando cuenta quién soy realmente, ¿no? ¿Quién soy? Como cuando decía Miguel Ángel, en vez de estar por mi culpa, por mi grande culpa, poder decir, Señor, ya supe para qué me mandaste y lo estoy haciendo. Ya lo sé a qué me mandaste, ¿no? Por eso ahorita, como le decía a Mario, qué bueno que te gusta hacer esto. Decía Jesús, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a dar solito, por añadidura se va dando. Se va dando. Yo lloré mucho tiempo por lo que perdí económicamente, ¿no?
por los bienes materiales. Y un día dije, qué bueno que este cabrón me dejó sin nada, qué bueno, qué bueno. Un día lo dije cuando regresé a Estados Unidos, dije, qué bueno que me dejó sin nada. Porque lo único que hizo fue enseñarme que yo sí podía y que yo sí valía. Porque si hubiera seguido al lado de él, siempre hubiera sido la esposa de él. Siempre hubiera sido eso, porque así era, ¿no? Y decían, atrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Así como que siéntete orgullosa de este gran hombre y atrás vas tú. Mi madre. Mi madre. Yo nada más soy. Y yo me dando cuenta cuando yo fui cuando había dado el taller, por ejemplo, un día fui a un grupo de puras mujeres. Y se ponían graves. Ajá. Y luego me decían, es que ¿por qué nada más hablas de tú? Hablas de ti. Pues es que yo no puedo hablar de ti porque pues no te conozco. Yo hablo de mí porque yo sé qué onda conmigo, ¿no? ¿Cómo hablas de ti? O sea, ¿de quién? O sea, yo estoy hablando conforme a lo que yo he vivido, con mis experiencias, con todo lo que yo pude ir entendiendo, ¿sí? Y por eso le digo, ahora veo las cosas con claridad, como cuando aquel ciego que Jesús curó, ¿no? Que luego lo llevaron a los tribunales a preguntarle, oye, ¿quién es ese que dice que te curó, no? ¿Quién es? Y él dijo, pues yo no sé quién sea. Lo único que yo sé es que yo no veía y ahora veo. Nada más, ¿no? Eso es lo único que sé. O sea, yo por eso le tengo una veneración muy grande a Miguel Ángel. Hoy sé que él tenía que llegar en mi vida y también sé que Mario tenía que llegar en mi vida porque gracias a él yo estoy aquí otra vez. Porque yo cuando Miguel Ángel murió dije, ¿y ahora qué? ¿Otra vez? ¿Y ahora para dónde? ¿No? ¿Y ahora qué? Y volver a recordar, tú eres único e irrepetible. Tu camino es diferente al de todos. No todos somos iguales y todos queremos ir al mismo camino. Antes me avergonzaba de muchas cosas. Hoy ya no me avergüenzo de ser como soy, de ser como yo quiero ser, de haber logrado más que nada mi estabilidad, ¿no? Porque hoy me siento, a pesar de repente me llegan los bajones, todavía me llegan, ¿no? Me llegan. Y de repente digo, no resistas al mal. Déjalo que esté ahí. Y va a pasar. Y va a pasar. Todavía de repente, a veces llega miedo, ¿qué va a pasar? Cuando llegan situaciones difíciles, ching. Y luego digo, tranquila. Tranquila. Porque todo está en manos de Dios. Todos estamos en manos de Dios. Y Él no es ningún tonto, Él lo sabe. Yo no tengo por qué andar resolviendo la vida de nadie, ni tengo por qué estar viendo a ver quién está bien y quién está mal. Ya no. Yo cuando me di cuenta dije, pues que cada quien viva como quiera, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien sea como sea. No hay bronca. Decía Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nada más. Ámense así como son, con todas las imperfecciones. Pero primero me tuve que empezar a amar a mí con todas mis imperfecciones, con todos mis defectos, con todos mis rollos. Y un día me di cuenta y dije, ah, cabrón. O sea, yo nada más ya traía ciertas cosas de rebeldía, pero no por malas, sino simplemente porque no estaba de acuerdo con muchas cosas. Y después cuando el tiempo me ha dado la razón en unas cosas, en otras no, pero me ha dado la razón y yo digo, pues entonces yo no estaba equivocada. En muchas cosas no estaba equivocada. Y en el fondo lo sabía. Que no tenemos por qué juzgar a nadie, no tenemos por qué ser como fulano, como perengano, ¿no? Así como siempre me pusieron, es que tienes que ser como tu hermana, tienes que ser como tu hermano, tienes que ser como tu papá, ¿Y por qué tengo que ser como ellos?
Yo soy yo, nada más. Y a algunos les caigo bien, a otros les caigo mal, pero también ya me vale madres. Porque yo no lo hago ni para caer bien, ni para caer mal. Yo nada más soy y nada más digo. Le digo, y lo que siento tan padre es poder, como me decía ayer una niña, ¿no? Porque hablábamos, mire, porque teníamos problemas ella, y yo le estaba diciendo que lo que son los límites, le estaba explicando los límites. Y me decía, no, pues yo por eso me gusta venir a platicar contigo, porque sí funciona. Sí funciona poner límites, ¿no? Sí funciona. Entonces, ¿qué mejor homenaje al canal de Mario? Que poder decir que todo lo que él está haciendo le lleva a mucha gente, que a lo mejor nunca va a pisar este lugar u otros lugares, pero que puedes decir, yo no estaba equivocado, yo no estaba equivocada. Nada más. Poder decir, yo, desde el fondo de mi corazón, sabía hacia dónde iba. Se me pusieron muchos obstáculos, muchos. Y de repente llega un momento en que me cansé de estar quitándolos, ¿no? Pero llega un momento en que dices, ahí están, ¿no? Y como decía Miguel Ángel, un barco está seguro en el puerto, ¿no? Un avión está seguro ahí en el aeropuerto. Pero ni un barco ni un avión nacieron, bueno, los hicieron para estar en un puerto y en un aeropuerto. Nacieron para que estuvieran en los peligros, en todo. Así somos nosotros. Digo, hoy al filo de la navaja, como sea, lo que venga, hoy lo que venga, está bien. Porque yo sé que Dios así lo dispone. Y siempre al final de cuentas, todo está bien. Porque al final, yo les decía, a mí me quitaron todo. Y sin buscarlo, de repente regresaron las cosas. Yo no busqué nada. Y hoy siempre les digo, y gracias a Dios, porque digo, tú nunca me soltaste. Aunque yo llegué a pensar que sí, nunca me dejaste. Jamás. Y yo sé que ustedes, como hijos de Dios, Dios tampoco los ha dejado. Nada más tenemos que seguir teniendo fe en que todo lo que Él hace está bien. Pero tampoco dejen de sentir. Yo es lo único, yo no doy consejos, pero el único consejo es que les doy que lo que sientan y lo que sientan realmente y lo que piensen, háganlo. Porque nada más hay una vida. Nada más una. Entonces, hay que vivirla al filo de la navaja. Está más padre. Pues gracias. Que estén bien.